Nada me importa mi vida, ni es para mí estimable, con tal de llevar a buen término mi carrera y el ministerio que he recibido de Jesús, el Señor, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Año 54 después de Cristo, Antioquía de Siria. Pablo entra casi en la cincuentena. Desde hace un año descansa en Antioquía, junto a los discípulos de la primera comunidad. En su anterior viaje ha recorrido aproximadamente casi 5.000 kilómetros, más de 2.000 de ellos a pie. Ha atravesado junto a Silas la Galacia, Troade, Samotracia, Neápolis y Filipos, donde sufrió tortura y cárcel, Anfípolis y Apolonia, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. A su paso ha ido fundando comunidades de seguidores que se han ido uniendo al mensaje de Cristo. Se ha encontrado con numerosos enemigos entre los judíos y ha roto incluso sus relaciones con ellos. Atenas, capital de la razón, y Corinto, ciudad del lucro y la perversión, serán para él dos bastiones casi inexpugnables, donde la envidia de los judíos y el rechazo de algunos griegos no impedirá que muchos se conviertan. Y recorrió unos 30.000 kilómetros. Algo que le facilitó la extensa red de calzadas romanas. Estamos recorriendo un tramo de la vía romana, a unos 15 kilómetros al norte de Tarso. Esto nos da una idea de lo que experimentaba Pablo cuando viajaba por estos caminos a lo largo de la región oriental del Mediterráneo. Las calzadas eran construidas por el ejército romano para poder recorrer grandes distancias en el menor tiempo posible. Sin ellas, el gobierno de su vasto y floreciente imperio habría sido imposible. La impresionante conservación de esta calzada romana nos muestra lo bien que fueron construidas. Lo que vemos aquí es el pavimento de piedra que cubría la superficie, además de los bordillos originales. Los romanos construyen las calzadas siguiendo una estricta fórmula. Primero se rebaja el terreno, luego se rellena con piedras y arena para hacer una base sólida. Se cubre con capas de piedras más pequeñas y tierra. Encima se colocan las losas, a menudo de basalto. El centro está elevado para que el agua de lluvia corra por los lados. Pablo comienza su misión en Antioquía, la capital de Siria. Sus seguidores en aquella ciudad son los primeros en llamarse cristianos. Y continúa su viaje por las principales ciudades de la región, buscando los lugares en los que las viejas religiones son más poderosas. Predica su mensaje a la sombra del templo de Artemisa, una de las maravillas del mundo antiguo y el templo pagano más grande del planeta. En el año 52, Pablo llega a Éfeso, la cuarta ciudad del mundo antiguo. Él es solo uno de los miles de peregrinos que la visitan. La mayoría acude a honrar a Artemisa. Artemisa era una de las diosas más importantes de la religión greco-romana, y en esta ciudad tenía un templo equiparable a su estatus. El templo de Artemisa era muy conocido y su imagen se grababa en las monedas que circulaban por la región. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo y en la época de Pablo el mayor de todos los templos. Como imán para los peregrinos paganos, tuvo un papel principal en el plan de Pablo. Éfeso se convirtió en una base maravillosa para él, porque utilizó el templo de Artemisa en beneficio propio. Mucha gente acudía a la ciudad para participar en las festividades, por lo que tenían más público al que predicar el Evangelio. Ahora podemos dar vida a esta increíble construcción del mundo perdido de San Pablo. Un impresionante centro de una gran actividad, toda centrada en el culto a la diosa. Una abertura en el techo bañaba de luz su estatua.
Pero el culto a Artemisa no era la única religión de la ciudad. Los romanos creían en muchos dioses y toleraban las creencias tradicionales de los pueblos que conquistaban. Así que al principio Pablo y su nueva religión fueron bien recibidos. A pocos kilómetros del templo, en el centro de la ciudad, Pablo descubrió algo que le permitiría transmitir su mensaje a una audiencia de un tamaño sin precedentes. Penetramos en uno de los edificios más espectaculares de Éfeso. 25.000 personas acudían a este lugar para juegos y manifestaciones. San Pablo estuvo aquí. El teatro, también construido con mármol blanco, atravesaba un momento de expansión cuando Pablo se encontraba en la ciudad. Con 140 metros de ancho y 66 filas de asientos, fue una vez el mayor teatro del país. Pablo habría venido aquí para dirigirse a uno de los públicos más numerosos de su vida. Este era el teatro perfecto. Tenía capacidad para 25.000 personas y su acústica permitía un impacto espectacular. La soberbia acústica se debe al diseño de las gradas. Estos asientos son anchos y a medida que se sube se van estrechando. Esta forma cóncava ayuda a retener el sonido dentro. Pero el teatro no estaba diseñado solo para discursos y obras. La separación que protege la primera fila indica que Pablo compartió su escenario con un espectáculo mucho más peligroso. El muro es alto para proteger a los espectadores de la sangre de las muertes que tenían lugar abajo. El descubrimiento reciente de un cementerio especial en Éfeso confirma que en este teatro luchaban gladiadores. Estos espectáculos inmensamente populares atraían a un público muy numeroso. Y en cuanto a Pablo, los juegos servían para que más gente oyera su mensaje. Lo que diferenciaba a San Pablo de otros discípulos de Jesús es que no solo se dirigía a los judíos. Intentaba convertir a gente de todas las religiones. Sus métodos harían de la cristiandad una religión universal. Y finalmente, provocaría la caída del Imperio Romano. Aún así, fue la pericia de la ingeniería romana la que proporcionó a Pablo la oportunidad que necesitaba. San Pablo vivió y predicó en la ciudad de Éfeso, parte de la actual Turquía, durante 2 años y medio. La mayor ciudad de la Asia romana, con una población cosmopolita y sin prejuicios, era el lugar perfecto para buscar nuevos fieles. Pablo siguió su viaje. Su mensaje tendría un efecto igual de poderoso en todas partes. Alcanzaría los rincones más remotos del Imperio Romano, transformando cada comunidad que visitaba. A continuación, investigaremos la sociedad religiosa que surgió al paso de San Pablo. En la extraña tierra de la Capadocia, un misterioso grupo de cristianos buscaría la seguridad construyendo un mundo secreto subterráneo. Hace 15 millones de años, una serie de erupciones volcánicas en la zona mediterránea levantaron inmensas nubes de ceniza que cubrieron la tierra capa tras capa. Con el tiempo crearon un lugar extraño y espiritual. Actualmente recibe el nombre de Capadocia. Algunos especialistas creen que San Pablo llegó aquí para predicar su nueva religión. El estilo de vida de los capadocios era cómodo y sofisticado. Un gran salón ceremonial indica el alto estatus de la gente que vivía aquí. La mayoría de los antiguos edificios que estaban a la intemperie desaparecieron hace mucho tiempo. Pero la ceniza volcánica de la Capadocia ha conservado un registro de su arquitectura que ofrece una visión única del mundo perdido en el que estuvo San Pablo. Existen pruebas concluyentes de que su religión se introdujo muy bien en esta zona. Esta es una iglesia muy bonita. Tiene planta de basílica, con columnas y arcadas que separan la nave central de las laterales. Ahora estamos entrando en el santuario donde se encontraba el altar. A pesar de que estas columnas parecen haber sido construidas con ladrillos y mezcla, en realidad fueron excavadas en la ceniza volcánica. Su elaborado estilo imita las técnicas arquitectónicas de la época. Este lugar
forma parte del legado de Pablo. Pero no siempre fue fácil para los capadocios aferrarse a su fe cristiana. Cuanto más crecía la Iglesia, más amenazadora era considerada por Roma. Por ello pasó a la clandestinidad. A continuación revelamos el extraordinario mundo subterráneo creado por los capadocios para dar cobijo y seguridad a decenas de miles de personas. Durante 30 años Pablo recorrió el mundo romano propagando el mensaje del cristianismo. Su viaje entró en su fase final en Jerusalén. Hacia el año 60 fue detenido por quebrantar la ley judía. Se enfrentaba a la pena de muerte, pero ejerció su derecho como ciudadano romano de ir a juicio en la propia Roma. Fue un paso arriesgado. El emperador Nerón veía a los cristianos como una amenaza. A mediados de los años 60, la situación de los cristianos en Roma era bastante precaria. Los romanos reconocían que no era una secta del judaísmo, sino una religión independiente. Cuando la ciudad ardió destruyendo cientos de edificios, Nerón necesitó a alguien a quien culpar. Tras el incendio de Roma del año 64, Nerón buscó un chivo expiatorio y acusó a los cristianos, lo que llevó a su persecución. Pablo era un conocido líder cristiano. Según la tradición, Nerón lo señaló a él y ordenó su decapitación. Pero no pudo erradicar el mensaje de Pablo. La fe cristiana había arraigado en las tierras en las que había predicado, y poco a poco, con el paso de los siglos, el cristianismo llegó a gobernar el Imperio Romano.